Recibir la participación de la doctora Graciela Rosso con la conferencia intitulada Reconstrucción y desarticulación de los derechos sociales en Argentina. La doctora Graciela Rosso es médica sanitarista, reumatóloga, política en salud pública y gestión gubernamental en Argentina. Se desempeñó como secretaria nacional de políticas sanitarias y secretaria nacional de regulación de programas sanitarios, liderando políticas de promoción de la salud, los derechos sexuales y reproductivos y prevención de enfermedades. Su compromiso con la justicia social y los derechos de las mujeres la han llevado a ocupar roles clave en organismos gubernamentales como diputada nacional, ocupando la vicepresidencia de la Comisión de Salud y alcaldesa de la ciudad de Luján. En esta tarde le damos la más cordial bienvenida, doctora Graciela Rosso. El público de esta tarde está ávido de escucharla. El micrófono y el escenario son de usted. Gracias, muy amables. En primer lugar, agradecer a quienes me han invitado a participar del evento, a la doctora Juana, al presidente del INSTA, y además a todos ustedes que después de almorzar y de un día largo de trabajo todavía han venido a la conferencia, porque la verdad que nos ha tocado un momento complicado, digamos, el final. Pero bueno, nunca es el final. Para mí es un gusto estar aquí y la verdad que también celebro haber escuchado a todos los que han expuesto hoy, porque la exposición de todos y cada uno lo que demostró es el compromiso. Yo creo que si algo tiene que ver con la transformación, es un proceso de compromiso. Y esto es lo que necesitamos no solo en el sector salud, en el sector político, porque yo hay algo que quiero aclarar, lo escuché durante toda la mañana. La despolitización del neoliberalismo no es despolitización. Nos quieren despolitizar a nosotros. Ellos siguen haciendo política. Y esto lo tenemos que tener claro. En cada una de sus acciones hay política. Y hay políticas definidas y planificadas. Entonces, nuestra obligación es no solo sostener nuestras ideas, sino llevarlas adelante. Pero no, es imposible lo que explicaba hoy en la primera exposición. Tiene que estar internalizado en el pueblo. Y quiero decir pueblo, y no solo ciudadanos y ciudadanas, que también es un término que voy a usar, sino pueblo, porque pueblo somos todos. Y el Estado es del pueblo. Por lo tanto, el Estado es fundamental como redistribución del pueblo. Me toca hablar sobre la experiencia argentina. Se imaginarán que en estos momentos me es bastante difícil. Todos saben que el gobierno actual en la República Argentina está desmontando el estado de bienestar. Ustedes están trabajando para ver cómo generamos más estado de bienestar social, y más allá de cómo lo denominemos, en mi país se está desmontando el estado de bienestar. Un estado de bienestar que es el que pudimos alcanzar. ¿Es el perfecto? ¿Es el que soñamos? No. Es el que pudimos alcanzar, el que con nuestro conocimiento y con las decisiones políticas que se han tomado es el que se ha alcanzado. Porque además lo que se alcanza tiene que ver también con las decisiones políticas. Esas decisiones políticas no se toman siempre desde el sector salud, se toman desde el sector político. Y el sector político no siempre toma las decisiones de salud que quienes somos trabajadores de la salud creemos que son las más adecuadas. Y los que la población, el pueblo, cree que son las más adecuadas. Entonces, este es el desafío. ¿Cómo hacemos para que esas políticas de salud sean las políticas de salud que, impulsadas por el sector político, tengan el conocimiento y la fortaleza científica, de conocimiento académico y el compromiso en la acción, en la gestión, para que el pueblo quede satisfecho con su necesidad? Pero el que establece la necesidad es el pueblo. Y ese yo creo que fue quizás
el mayor de los errores, nosotros no interpretamos, estoy hablando de Argentina, no interpretamos suficientemente cuáles eran las necesidades. Creímos que cumplíamos con todas esas necesidades y a consecuencia de todo eso, no solo del sector salud, obviamente, tenemos el gobierno que tenemos hoy. O sea, el neoliberalismo llegó por el voto popular. Y llegó por el voto popular insatisfecho de las políticas que llevamos adelante nosotros desde el sector progresista, el sector nacional y popular. Yo soy militante política, además de ser sanitarista y médica. Soy militante política, pertenezco al Partido Político Peronista de la Argentina, formé parte del gobierno del presidente Néstor Kirchner, formé parte del tiempo de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y fui diputada nacional y alcaldesa de mi ciudad, mientras la presidenta Cristina Fernández de Kirchner era presidenta, y después estuve también en el Ministerio de Seguridad de la Nación en prevención de adicciones. Entonces, mi visión no es solo técnica, es una visión también política. Esto quiero aclararlo. Y además hay otra cosa, no está mal que uno tenga una definición política, no está mal que uno tenga una definición, porque todos somos políticos. Lo reconozcamos o no lo reconozcamos. Las posiciones que tomamos son políticas. Y hay decisiones políticas que determinan históricamente lo que sucede en el sector salud. Y yo voy a contar un poco la historia de la Argentina. Acá el compañero brasilero me pidió, y además yo escribí así, vamos a hablar desde la época de los años 40 en la Argentina. Cuando gana el peronismo en la República Argentina por primera vez, hasta allí la salud la llevaban adelante un sector que se llamaba sociedad de beneficencia. O sea, los sectores pudientes beneficiaban al pueblo atendiendo e invirtiendo parte de lo que ganaban, de lo que producía ese pueblo, lo invertían en hospitales, en fundaciones, en asociaciones. Y ese era el concepto. La salud era un derecho para algunos, una beneficencia para otros. En los años 40 se produce en la Argentina el triunfo del peronismo. El peronismo no iba solo, iba con un frente, pero además de ese frente había una persona que además de Perón, que era el presidente, se llamaba Eva Perón. Y se designa como ministro a un ministro que es el sanitarista más importante que tuvo la Argentina, que se llama Ramón Carrillo. Ramón Carrillo, junto con Eva Perón, porque yo creo que fue una pareja de trabajo de política de bienestar en la Argentina, Eva Perón trabajaba lo que era la política social y Carrillo la política sanitaria. Carrillo implementa por primera vez en la Argentina, se empiezan a construir hospitales públicos. El sector público se ve favorecido por la construcción de hospitales a lo largo y a lo ancho de la Argentina. La Argentina es un país federal con 24 provincias y la ciudad de Buenos Aires, que se llama Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en ese momento la ciudad de Buenos Aires era territorio federal. Pero se construyen hospitales públicos, pero no solo hospitales públicos. Se construyen por primera vez policlínicos públicos. O sea, precedió a la atención primaria de la salud, cerca de donde vivía la gente. Cerca de donde estaba la gente. Y los hospitales eran donde se derivaban desde esos policlínicos las personas para ser atendidas cuando así lo necesitaban. Pero Carrillo no hizo solo eso, porque Perón no hizo solo eso en la Argentina. Perón hizo cloacas, acceso al agua potable, acceso a trabajo digno. Perón, antes de ser presidente, fue secretario de Trabajo en la Argentina. Entonces, lo primero que hizo fue el salario mínimo vital y móvil en la Argentina. Por primera vez, los trabajadores tenían un salario establecido por el gobierno central. Y además, por eso que la salud no es un tema que se dirime en el hospital público. La salud se dirime en dónde vive la gente. ¿Y cómo vive la gente? Ayer hablábamos de salud mental, ayer hablábamos de las condiciones de salud. Yo no escuché a nadie que haya hablado de alimentación.
O sea, a ver, ¿cómo podemos tener salud si no tenemos acceso a los alimentos? ¿Cómo podemos tener salud si no tenemos acceso a los alimentos seguros? Entonces, eso es lo que hace el peronismo en la Argentina. Lo que se hace es dignificar a las personas a través del trabajo. Perón escribe 2 libros, que son los más importantes, que uno es Conducción Política, que si tienen acceso, yo creo que todos los que tienen una actividad de conducción deberían leerlo, y más allá, porque no es un tema ideológico, es de conducción política, no es solo para el peronismo. Y además otro que se llama Comunidad Organizada. La comunidad organizada, ¿cómo se organiza la comunidad? Eso generó todo el acceso a los derechos, bueno, ni que hablar del derecho de las mujeres que trabajaban en casas de familia, ni hablar de los derechos femeninos. Eva Perón es la que hace votar el voto femenino en la Argentina. Las mujeres no votaban hasta el gobierno de Perón y es Eva Perón la que promueve, con las mujeres del Partido Peronista, promueve el voto femenino en la Argentina. Y así se promueven derechos sociales, derechos políticos, derechos económicos para los hombres y las mujeres. Carrillo lo que hizo fue en salud todo lo que se estaba haciendo políticamente en el país. ¿Esto no les suena parecido a lo que está haciendo la presidenta y lo que hizo el presidente López Obrador? Entonces, no es cierto que nosotros no tenemos modelos y tenemos que solo mirar los modelos que nos mandan del norte. Porque recién escuché los modelos del norte. Nosotros tenemos modelos propios, tenemos los modelos de Brasil, los modelos de México, los modelos de Argentina, de Chile. Podemos mirarnos a nosotros mismos como latinoamericanos. Y creo que ese es el desafío. ¿Qué es lo que pasó con el gobierno de Perón? Golpe de Estado. Golpe de Estado en el año 55, eliminan todas las políticas y además desde el 55 hasta los años 65, 66 no se construye un solo hospital nuevo en la Argentina. Un solo hospital nuevo. Si se construyó algún hospital, fue algún hospital que construyó alguna provincia porque quedó con algún gobernador que tenía un poco más de empatía con el pueblo. Entonces, eso lo que demuestra es cómo, una vez que logramos muchísimos derechos, rápidamente los podemos perder. Y eso es un tema político, no es un tema técnico. Pero para sostener las políticas necesitamos sujetos de derecho. Y los sujetos de derecho no son solo a quién va dirigida la política sanitaria, sino nosotros mismos somos sujetos de derecho y sujetos de construcción de ese derecho. Somos parte de la construcción de ese derecho. Y esa es nuestra responsabilidad. Es parte de nuestra responsabilidad. Entonces, cuando nosotros decimos, ¿por qué? Yo escuchaba hoy la disertación de Montaña, muy interesante. ¿Por qué culturalmente nos ganó el neoliberalismo? Sencillo, porque nosotros dejamos de entender culturalmente quiénes somos, para qué estamos, quiénes somos. Porque yo estoy segura que acá adentro de la oligarquía terrateniente de México no debe haber nadie. No debe haber nadie. Entonces, nosotros somos esto. El presidente actual nuestro tiene, como tiene esas frases rimbombantes, además de falta de respeto, yo no voy a repetir esas cosas, pero nosotros somos esto. Y lo tenemos que asumir. O sea, somos del sector salud, somos del sector social, somos trabajadores, somos trabajadoras, y nosotras, lo primero que tenemos que hacer, las trabajadoras del sector salud, es pensar como trabajadoras del sector salud, pero como trabajadoras, para atender a todas las trabajadoras. Porque ese es otro de los temas. Le pedimos a los demás que hagan lo que nosotros no hacemos. Entonces, ¿cómo permeó la cultura neoliberal? Así permeó. Porque nosotros dejamos de hacer lo que teníamos que hacer. Porque si no, no hubiera permeado. Entonces, la insatisfacción es parte de lo que genera esto. En los años 60 en la Argentina no hubo demasiada inversión en salud.
Cuando gana el gobierno radical en los años 66, era un presidente médico, el doctor Ilia, y él dice en la Asunción, no lo voy a leer, lo tienen ustedes escrito, en la Asunción habla de salud, y el ministro de Salud fue un ministro que se opuso, ese es otro tema que nadie refirió hoy acá, y creo que es un tema fundamental, porque todos lo sabemos. Debido a su enfrentamiento con los laboratorios de producción de medicamentos, los laboratorios internacionales, se produce el golpe de Estado del 66 en la Argentina. Ese fue uno de los motivos del golpe de Estado. Había dos motivos. Uno, el petróleo, y el otro, los medicamentos. Miren si no es importante el sector salud. ¿Sí? Entonces, hablamos de un paradigma de la salud. La salud es el completo estado social. Sí, fenómeno. Ahora, si nosotros no trabajamos en función del paradigma que decimos y seguimos en la medicalización, el poder es cada vez más grande de los laboratorios de producción de medicamentos. Es uno de los sectores industriales más poderosos del mundo. Después del armamento, después las drogas, pero son 5. Bueno, ahí en la Argentina el golpe de Estado fue por 2 temas, el petróleo y los medicamentos. Entonces, el tema de la salud es un tema eminentemente político. No deja de ser político nunca. Y las decisiones que se toman políticamente. Porque si yo hago esto para acá, es político. Si lo hago para acá, es político. Y miren, digo, la derecha, la izquierda, aunque algunos digan que no existe más. Eso sigue existiendo. Entonces, ese contexto histórico nos llevó después del 66 a un golpe de Estado que otra vez retrocedimos, y retrocedimos durante un tiempo hasta que vuelve Perón a la Argentina. Gana las elecciones. Un tema que olvidé, Carrillo, porque este también es un tema que tiene que ver con los medicamentos. Carrillo, en los años 40, crea en la Argentina el EMSTA. El EMSTA producía medicamentos en la Argentina, públicamente. Por lo tanto, los hospitales que había creado, los policlínicos que había creado, las personas iban y retiraban medicamentos que producía el Estado. Miren si no tenía un rol importante el Estado. Ahora, lo podíamos hacer en los años 40, ahora no lo podemos hacer. Entonces, ¿qué pasó después? En el 73 asume Cámpora, después Perón, y entonces allí le pide nuevamente a su ministro, en ese caso era el doctor Liotta. Y miren ustedes lo que es la salud, ¿no? Porque a veces decimos, no, los cuadros tienen que ser cuadros generalistas, que esto, que lo otro. Carrillo era neurocirujano y Liotta era cardiocirujano. Más especializaciones que esa. Sin embargo, fueron 2 excelentes ministros de salud de la Argentina. Carrillo es el mejor sanitarista que tuvo la Argentina. Entonces, Liotta genera un Sistema Nacional Integrado de Salud, el SNIS, que se aprueba en las cámaras, se aprueba en el año 74 y se implementa primeramente, financiado totalmente por la Nación, un sistema único, financiado por la Nación, donde ese sistema en 4 provincias se inicia y después otras provincias con financiamiento propio comienzan a instrumentarlo. ¿Por qué hago historia? Porque es importante cuando se toma la decisión política de las acciones. Entonces, ¿qué pasaba? ¿El sector privado no existía? Era mínimo. El sector privado de la salud en ese momento era mínimo. Pero el sector público asume la atención de la mayoría de la población. Entonces, el Estado sostenía el sistema. ¿Qué pasó? Golpe de Estado. Golpe de Estado en la Argentina. El peor y más sangriento golpe de Estado de la historia de la Argentina en el año 1976. Se produce otra vez por los intereses económicos. Y casualidad, tenía que ver también con la salud. Pero además de tener que ver con la salud, volvía a tener que ver con el petróleo, volvía a tener que ver con las relaciones internacionales. Nosotros en ese momento estábamos en la multipolaridad, y claro, la multipolaridad le molestaba sobre todo a ciertos sectores que nos colonizan aún actualmente, y entonces se produce un golpe de Estado.
Ese golpe de Estado lo que generó no solo una persecución sangrienta, 30.000 desaparecidos, torturados, enajenación de niños, que todavía no se sabe dónde están, que nacieron en cautiverio. Eso generó. ¿Y en salud qué generó? En salud hizo un acuerdo que ya se habían hecho al final de los años 60 con la dictadura de Onganía, antes del peronismo, del 73, generó que las obras sociales sindicales, la seguridad social, empieza a tener o efectores propios o empieza a tener relación con el sector privado. Y deriva toda la atención de sus ciudadanos, de sus afiliados, los deriva al sector privado, no al sector público. O sea, a pesar de que se había fortalecido el sector público, no al sector público, sino que hace contratos con la parte privada. Y va creciendo lentamente la parte privada de la salud en la Argentina, y esto eran los años fines de los 80 más o menos. ¿Por qué? Porque desde los 60 a los 80, salvo en el periodo del 71 al 73, que había estado el peronismo, salvo ese periodo, los sindicatos derivan la atención de sus afiliados no a efectores propios, como fue al principio la seguridad social en Argentina, sino que lo deriva al sector privado. Entonces aparece el sector privado fortaleciéndose en la Argentina. ¿Qué significa esto? Clínicas, sanatorios, algunos con más nivel de desarrollo tecnológico, otros con menos, pero ellos capitalizan económica, financieramente, lo que aportaban los trabajadores y los empresarios. Porque en la Argentina, hasta ahí, la ley del SNIS ya no existía. Entonces, ¿qué había que hacer? Una nueva ley. Cuando asume el gobierno democrático en el año 83, intenta una nueva ley nacional de salud. Escriben la ley 23.660 y la 23.661. La 23.660 establecía un sistema público integrado de salud. O sea, volvíamos a lo mismo con un nombre más amplio, porque lo que intentaba el radicalismo era tener un sector público fuerte, pero la seguridad social que siguiera, pero yo la iba a controlar. O sea, la ley 23.661 regula la seguridad social. ¿Cuál fue la ley que no se instrumentó? La 23.660. Rápidamente se deja de lado esa ley. Esa ley existe en la actualidad en la Argentina, es la que está vigente, nadie la cumple. Pero no la cumplimos tampoco nosotros. Esto lo quiero decir porque, a ver, a mí me pidieron que hablara también de los errores. A ver, la 23.661 que regula la seguridad, sí la cumplimos. La seguridad social, durante los años que siguieron a los 80, asume después el gobierno otra vez el peronismo con Carlos Menem. Carlos Menem abraza el neoliberalismo, aunque es peronista, abraza el neoliberalismo e implementa todas las políticas del consenso de Washington. O sea, había que privatizar todo lo de salud, privatizar todo lo de educación, se compraba y se vendía todo lo que se podía comprar y vender, por lo tanto privatizó todas las empresas del Estado, todas, hasta YPF, la productora de petróleo. ¿Se acuerdan que habían derrocado gobiernos por el petróleo? Bueno, ahora las privatizamos. Entonces, entregamos las empresas del Estado y entregábamos la salud y la educación. Empiezan a aparecer sectores importantes de la educación privada y sectores importantes de la educación de la salud privada. Pero lo más grave fue que se permitió ya en el gobierno de Menem y después en el gobierno de la Alianza la transferencia directamente de las obras sociales a las prepagas, a los seguros de salud. Aparecen los seguros de salud en la Argentina. Hasta ahí era la obra social, acordaba con una clínica, la obra social acordaba con la asociación de los médicos. No, ahora acordaba con una prepaga, o sea, con empresarios de la salud, que no tenían nada que ver con la salud. Eran empresarios. La financiarización de la salud en la Argentina. Y aparecen los seguros. Carlos Menem cumple todo lo del consenso de Washington y además descentraliza todos los hospitales
nacionales, todos. Quedaron solo que persisten 5 en todo el país. Los demás fueron todos a las provincias en donde cada uno estaba. Todos esos hospitales que había hecho Carrillo, todos esos hospitales dejaron de ser nacionales, pasaron a ser provinciales, pero eso sí, sin la financiarización. Por lo tanto, si era una provincia que podía sostener el hospital, lo sostenía. Si era una provincia pobre, porque en mi país hay provincias que tienen más recursos y otras que tienen menos, entonces ese hospital era un hospital pobre. Entonces, una salud para los pobres, en hospitales pobres, y una salud para los que están mejor, en los hospitales públicos, en provincias que están mejor, y por otro lado, la salud privada, la seguridad social y los que podían pagar su salud. Si eso no es desigualdad en la salud, ¿qué es desigualdad? Entonces, la seguridad social que había surgido en la Argentina en relación al trabajo, que era bismarckiana, que abrevaba en Bismarck, pero que estaba relacionada al trabajo, también empieza a tener problemas, porque al instrumentarse el neoliberalismo en la Argentina, por eso le digo que el tema político es muy importante. Cuando se instrumenta el neoliberalismo, se cierran empresas. En la Argentina empieza a haber menos trabajo. La gente es despedida. Si la seguridad social depende del aporte de los trabajadores y de los empresarios, y cada vez hay menos trabajadores, se desfinancian las obras sociales. ¿Dónde va a parar la atención de toda esa gente? A los hospitales públicos. ¿Dónde va a ir? A los centros que había en ese momento, los policlínicos, los centros, porque eso ya había centros de atención primaria, pero eran pocos. Porque, ¿qué pasaba? Se abarrotaban, no alcanzaban los insumos, además no financiaban el sector público. O sea, el sector político no estaba financiando el sector público de la salud. Entonces, menor calidad, peor atención, peores salarios de los trabajadores y abandono del trabajo por parte de los trabajadores. ¿Los trabajadores a dónde pasaban? Al sector privado. Los trabajadores formados en el sector público de la salud pasaban al sector privado. Y entonces el sector público se vaciaba de trabajadores. Pero no se vaciaba de cualquier trabajador, se vaciaba de los trabajadores que además eran docentes e investigadores. Y pasaban todos al sector privado, porque había mejores salarios. Y eso se institucionalizó en los años 90 en la Argentina. Cuando se produce el cambio al gobierno de la Alianza, que gana una alianza entre el radicalismo y el FREPASO en la Argentina en los años 2000, en el 2000-2001, ¿qué se produce? Una situación aún peor. La desregulación de las obras sociales fue peor porque fue firmada por el propio Estado. Ya no era una cuestión de arreglo entre la seguridad social y las prepagas que estaban surgiendo, sino que obras sociales se transformaron en prepagas. Y entonces le empezaron a vender al pueblo, a trabajadores de distintas ramas donde no estaban satisfechos con la salud que le daba su propia obra social, empezaron a hacerse de esas prepagas, que eran de otra obra social. Es el caso de trabajadores del Estado de la Nación que generó una prepaga y la gente se empezó a afiliar a la prepaga de ese sindicato. O sea, ustedes imaginen el volumen de dinero que implica todo esto, ¿no? Ahora yo voy a decir los volúmenes. Cuando llega Néstor Kirchner, bueno, ustedes saben, cae el gobierno de la Alianza en el año 2001, porque, ¿qué es lo que pasó? En el año 2001, por eso hoy cuando Montaña hablaba, el tema es, ¿de qué independencia política podemos hablar si tenemos una dependencia política por la deuda externa que tengamos? ¿Qué independencia política podemos tener? ¿Qué independencia económica podemos tener si tenemos un endeudamiento sideral con el Banco Mundial, con el Fondo Monetario Internacional? Entonces, en ese momento, ¿qué hace la Alianza? Hace un megacanje. Ese megacanje fue de millones de dólares. Esos millones de dólares, no sabemos todavía en la Argentina dónde fueron a parar, no fueron a parar al pueblo, por supuesto, pero además de eso, volvemos a caer en una crisis que lleva a la caída del gobierno. Cuando cae el gobierno,
un acuerdo entre sectores del radicalismo y el peronismo, asume Duhalde como presidente de la Nación. O sea, Duhalde era senador en la Cámara por el sistema constitucional y por lo que manda la Constitución, asume el gobierno. Cuando asume Duhalde el gobierno, asume como ministro de la Nación de Salud Ginés González García y yo voy como viceministra de Salud. En ese momento, y esto yo lo quiero contar porque lo importante es contar la experiencia, porque la teoría la leemos todo de cualquiera de los libros que están escritos, pero la experiencia es muy importante porque nosotros llegamos al ministerio y no había un centavo en todo el Tesoro Nacional. No había un centavo, pero además no había una sola vacuna en todo el ministerio, no había un solo medicamento para VIH, no había un solo tuberculostático, no había nada. O sea, el gobierno anterior había vaciado el Ministerio de Salud. Todas las funciones del Estado que hoy contaban, la OPS dice, el Estado tiene que cumplir todo esto, bueno, no se estaba cumpliendo. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? La reconstrucción. ¿Y la reconstrucción en qué consistía? En devolver todos esos derechos, el derecho a la salud. El derecho a la salud es un derecho humano básico, pero además es un derecho humano fundamental. Nosotros tenemos una Constitución que reconoce todas las convenciones internacionales y tiene rango constitucional. La primera convención es la de los derechos humanos, los derechos del hombre. Entonces, nosotros tenemos la obligación en la Argentina de cumplir con todos esos mandatos. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, ahí nosotros teníamos empréstitos externos. Como siempre, la Argentina tenía deuda externa. Y teníamos deuda, nos habían dado dinero del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo. A ver, ¿qué decisiones se toman ahí? Ahí se toman dos decisiones. Primero, que había que hacer políticas públicas de rápida intervención por la situación que habíamos encontrado, y por otro lado, lo que se determina además que había que hacer leyes que garantizaran el ejercicio, pero instrumentar las políticas públicas en la Argentina, ahora voy a hablar del sector salud en la Argentina, implicaba que nosotros teníamos que construir consensos, lo que hablábamos hoy, consensos. Hay un Consejo Federal de Salud, entonces las provincias son 24, más la Ciudad de Buenos Aires, que es autónoma. Entonces teníamos que en el Consejo Federal de Salud construir consenso en ese consejo, ¿para qué? Para determinar las políticas prioritarias que necesitábamos. Y ahí nace un programa que es una política de abastecimiento a los centros de atención primaria de todo el país, o sea, el Estado Nacional asume nuevamente el rol no solo de rectoría, a través del consenso en el Consejo, sino de ejecución del programa Remediar. El programa Remediar es entregar a los centros de atención primaria de la salud, que en ese momento eran 2.200 en todo el país, entregar los 44 medicamentos básicos que se decidió por consenso, cuáles eran los medicamentos que necesitábamos proveer a la población. Pero no solo eso, sino también se decidió el tema de implementar un programa de salud sexual y procreación responsable. Todavía no había aprobado ley el Estado argentino y el tema generaba una reacción muy violenta de los sectores más reaccionarios. ¿Qué hicimos? Reglamentamos esa ley con todos los sectores. El único sector que se levantó y se fue la Iglesia Católica. Hay una frase famosa que dijeron que querían tirar al mar al ministro, pero, que lo dijo un cura. Pero lo instrumentamos. ¿Y cómo lo instrumentamos? Repartiendo en los centros de atención primaria cosas concretas. Anticonceptivos, preservativos, DIU. Había que fortalecer la salud de las mujeres. Nosotros teníamos un índice de mortalidad materna elevadísimo en la Argentina, que además era muy desigual, porque había provincias donde duplicaba el índice de mortalidad en la Argentina una provincia a la otra. Entonces, esa desigualdad social, esa desigualdad en el acceso, esa desigualdad que estaba en la Argentina, había que
contrarrestarla con estado de bienestar. Ese estado de bienestar, ¿qué era? ¿Íbamos a hacer reuniones para discutirlo? No teníamos tiempo. No teníamos tiempo. Las mujeres se nos morían. Entonces, el tema es cuándo hay que tomar la decisión. Tomamos decisiones, hicimos distintos programas. ¿Con qué lo financiamos si no había plata? Con los empréstitos que teníamos. Si esa plata estaba, esos dólares ya los teníamos que después pagar, ¿eh? Entonces, con eso pagamos los programas. Por eso también es importante el financiamiento. Yo ahora voy a profundizar sobre el financiamiento. ¿Y después qué pasó? Ese gobierno, por un problema de una represión muy violenta que hubo, se llamó rápidamente a elecciones. Y gana el gobierno con el 22% de los votos, porque se retira la otra persona que quedó, que era Menem, que quedaba para la elección, se retira de la elección y queda Néstor Kirchner como presidente de la Nación. Y ahí entonces sí, no solo la Ley de Salud Sexual y Procreación Responsable, que sí se aprobó en el gobierno de Duhalde, ahí hay una serie de leyes que se discuten como parte de la garantía de que pudiéramos no solo instrumentar las políticas públicas, los programas específicos, para que el rol del Estado Nacional volviera a aparecer en la escena de la Argentina, sino que eso fuera un reaseguro. Ahora vamos a hablar de los reaseguros también. Entonces, ahí se aprueba la Ley de Política Migratoria. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver la salud con la política migratoria? La Argentina es un país que no solo tiene pueblos originarios, que hay que reconocer los derechos y que en eso estamos en deuda, porque esto es así, sino que además hay muchísima migración, que no es solo europea, de los años 1900, no. Hay mucha migración de los pueblos, de los países limítrofes de la Argentina, y hay también mucha gente que va a estudiar a la Argentina o a trabajar a la Argentina, transitoriamente. Entonces, el presidente Kirchner hace una ley migratoria donde el acceso a la salud es gratuito y lo garantiza el Estado, así como para todos los argentinos y argentinas, para todos los extranjeros. En Argentina, ningún extranjero paga en el sector público. Por lo menos no lo hacía hasta diciembre del 2023. Ahora vamos a conversar un poquito. Entonces, esa ley migratoria es muy importante, que generó una reacción brutal de los sectores reaccionarios neoliberales. Una reacción brutal. Brutal, porque además el tema es que no importaba que vos vivieras en la Argentina, trabajaras en la Argentina, compraras la leche en la Argentina, no, tenías que tener la ciudadanía. Pero si vos vivís en la Argentina, trabajás en la Argentina, comprás y el mayor tributo en la Argentina hoy en día sigue siendo el IVA. El IVA está en todos los alimentos, así que como todos para vivir en un lugar tenemos que alimentarnos, todos tenemos derecho a tener atención a la salud. Entonces, esta discusión la dio directamente el presidente de la Nación. Por eso cuando hay una decisión política, de qué es lo que se privilegia, si es el mercado o las personas, eso es lo más importante. Después lo demás, Kirchner tenía una frase que decía, subamos los melones porque después andando se acomodan solos. Porque el problema es que si no empezás nunca vas a estar perfecto para alargar lo que tenés que hacer. Nunca vas a estar perfecto. La perfección no existe, es una construcción permanente, las políticas. Entonces, estas leyes, ¿qué otras leyes? El de parto humanizado. Ustedes dirán, ¿parto humanizado? Sí, parto humanizado. Y esto tiene que ver con el sector salud. Tiene que ver con el respeto a las mujeres en el momento del parto. Tiene que ver con el respeto del equipo de salud que atiende a las mujeres en el momento del parto. Y esto es una ley en la Argentina. Y si no se cumple, las personas tienen derecho a accionar legalmente contra quien no lo cumplió. De protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Esta ley es una ley que se aprueba en el año 2005, cuando recién había asumido Kirchner como presidente,
y es una ley que tiene que ver con las convenciones internacionales, con la Convención Internacional de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Esta ley sigue esos lineamientos. Entonces, cuando a veces hablan ligeramente, sobre todo presidentes que se retiran de la OMS, de la OPS, se retiran de acá, se retiran de allá, en realidad lo que no quieren es que nadie los controle. No que no aprendamos, no seamos inocentes, sino que nadie los controle y nadie le cuente al pueblo que está bien o que está mal de lo que están haciendo. Esto es así de sencillo. En el caso de nuestro país, nuestro presidente siguió la orden de otro presidente y está mandando al Congreso ahora para retirarnos de la OMS. Cosa que yo no creo que se apruebe porque no va a pasar eso. Anticoncepción quirúrgica. Yo les dije que se había aprobado una ley de salud sexual y procreación responsable, pero qué cosa, ¿no? Un tema muy machista. En aquel momento, cuando se discutió la ley, yo era viceministra, cuando discutimos esta ley yo era diputada. No accedieron los diputados, sobre todo los varones, al tema quirúrgico, porque la vasectomía no. O sea que las mujeres nos podríamos hacer la ligadura de trompa, pero los varones la vasectomía no. Entonces nos tardamos unos añitos. Después la ley de educación sexual integral. Esta ley... Se aprueba una ley nacional de educación en la Argentina. Esa ley es muy importante porque además esa ley fue mandada por el Ejecutivo. El presidente Kirchner determina que el 6% del PIB de la Argentina tenía que ser para educación. Y esa ley se aprobó y no solo tiene eso la ley, sino que además, esa es la ley de financiamiento, hay una ley nacional de educación que establecía la paridad para que todos los docentes de la Argentina pudieran cobrar el mismo salario y para eso se generó un fondo educativo. Esto lo cuento porque ahora voy a contar cómo se desmontan las cosas. Por supuesto, eso lo que generaba era que no hubiera problemas en las provincias. Cuando asumió Kirchner como presidente, tuvo que ir a una provincia a pagar los salarios que hacía 4 meses que la provincia no pagaba. Derechos del paciente, otro tema fundamental. Yo ayer hablé de ese tema. Los derechos del paciente. En la Argentina el tema era, el derecho era del médico. El médico le contaba, no le contaba, hacía, deshacía. Bueno, no. Se genera una ley del derecho... Yo soy médica, conozco bien el gremio. Entonces, el tema acá es el respeto por la dignidad humana. Esto que ustedes establecen como un principio, los principios. ¿Cuáles son los principios que rigen nuestra actividad como trabajadores de la salud? Esos principios, la dignidad humana. Entonces, es un derecho inalienable, es un derecho, el Estado debe ser garante de ese derecho y además ese derecho tiene en la persona que se está atendiendo o que requiere de nuestra asistencia o de nuestro trabajo, requiere su consentimiento. Y ese consentimiento tiene que ser con conocimiento, que ese es otro de los puntos que hay que trabajar. O sea, hay que transmitir. O sea, a ver, cuando uno dice el tema cultural del neoliberalismo, pero si no le hablamos a los pacientes, pero, a ver, si no le decimos lo que tiene, pero no solo al paciente, no le hablamos al pueblo. A ver, todos hablamos de la atención primaria de la salud. ¿Saben en qué falló la atención, por lo menos en mi país? ¿En qué falló la atención primaria de la salud? Porque equipamos los centros, hicimos los centros, los construimos, los abastecimos, le pusimos los insumos, hicimos todo eso, pero los ciudadanos y ciudadanas, el pueblo es objeto de derecho, no sujeto de derecho. Nunca nos dijeron qué querían, cómo querían el centro de atención primaria, si lo querían así o asá. Tomamos un modelo, lo instrumentamos, decidimos una cosa, la llevamos. O sea, y eso es lo que falló. En mi país falló eso. ¿Por qué terminamos con esta elección presidencial? Porque no hablamos lo suficiente. Miren, si hay un sector que tiene que generar adhesión porque lo que se haga sea bueno, es salud. El sector político que no entiende que el sector salud es un sector primordial para la política pública y para la política, no entiende nada. Porque si yo no satisfago la necesidad del otro, porque ni siquiera le pregunto cuál es su necesidad, pero no se lo hago
a la persona ni a la comunidad en la que vive. Entonces, como decía el doctor, yo puedo plantar 100 árboles, pero miren, yo fui alcaldesa de un pueblo, tenía una curtiembre que contaminaba con cromo. Tenía 300 trabajadores y yo como médica clínica había atendido pacientes. Y esos pacientes que yo atendí iban todos con cromo. ¿Y por qué los atendía yo? Porque como yo soy clínica y además reumatóloga, creían que a lo mejor tenía alguna inmunológica, ¿vieron? Entonces iban a verme a mí, no, era el cromo, era la contaminación del cromo. Los primeros contaminados eran los trabajadores. ¿Y cuál era la decisión? ¿Atendemos los pacientes? ¿Comprémosle los medicamentos? No. Controlemos la empresa, que deje de producir con cromo. Y si no quiere no producir con cromo porque le es más barato que en Italia, porque los dueños eran italianos, bueno, entonces, muchachos, no pueden producir más en la Argentina. Es así de sencillo. ¿Cómo vamos a terminar con el problema de la contaminación? Siguiendo con la fábrica y dándole la aspirina cuando sale el paciente del centro de atención primaria. Ah, porque sí, cumplimos todo lo de la atención primaria, ¿eh? Cumplimos todo lo de la... Bueno, es mucho más vasto esto. Entonces, este es el tema. En la Argentina no siempre se toman las decisiones como hay que tomarlas. Después siguieron leyes como la prevención de adicciones y consumo de drogas. Otro problema. La ley de prevención de adicciones y consumo de drogas y también la ley de salud mental y prevención de adicciones tiene un concepto también humano. Los enfermos mentales son personas de derecho, son sujetos de derecho. Y los adictos son enfermos sujetos de derecho. Y son personas que tienen un problema que además excede la resolución por parte, otra vez volvemos a lo mismo, a lo del árbol y la raíz. O sea, a ver, el problema no es el que consume tiene un problema de salud, el problema es el que vende, el problema es el que te trafica. Y ese es el rol del Estado. El Estado tiene que perseguir eso, no perseguir al que consume. No tomar al que consume como un delincuente. Entonces, eso fue discutido también en la Argentina. La ley de matrimonio igualitario. Reconocimiento de los derechos civiles. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en el sector salud, además, los derechos de las preferencias de género es un derecho humano. Y nosotros no tenemos por qué intervenir como Estado, sino facilitando el acceso a esos derechos. La regulación de prepagas. Esa es una ley que se hizo cuando yo era, es una ley de mi autoría. Las prepagas crecían en la Argentina, entonces yo hablaba y discutía sobre el tema de los seguros de salud, pero entonces dije, bueno, vamos a regularlos, porque a ver, si no puedes contra ellos, por lo menos contrólalos. Entonces hicimos una ley de control de las prepagas. ¿Por qué? Porque la gente que no tenía ninguna cobertura social y pertenecía a los sectores medios no quería ir al hospital público por este tema de la cultura. O sea, culturalmente estábamos condicionados a que culturalmente no había que ir al hospital porque al hospital iban los pobres, o culturalmente no, tengo que hacer muchas colas, o culturalmente, pero culturalmente porque era verdad, había que hacer muchas colas, no había suficiente financiamiento, se vaciaba el hospital de profesionales. Entonces, a ver, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? Entonces, ahí hicimos una ley de regulación. Entonces, esa ley de regulación regulaba no solo el precio, sino cómo eran los acuerdos de parte, porque antes era un acuerdo como un contrato, ¿no? Entonces, yo contrataba con vos, como vos tenías más poder que yo, siempre me dabas lo que yo necesitaba cuando querías, cómo querías y dónde querías. Bueno, todo eso se reguló. Después la de fertilización asistida y después finalmente logramos la modificación del Código Civil y el Código Penal. Y eso tiene que ver con muchos temas que no voy a profundizar, después lo pueden leer, pero ¿qué es lo que pasó ahí? Ahí lo que generamos son muchas leyes, pero generamos también muchas políticas. Y esas políticas que eran por esas leyes, nos ayudaban a instrumentarla, la hicimos con mucha participación popular. Pero esa participación popular no fue de las bases, fue de las organizaciones, de organizaciones científicas, de organizaciones sociales, por sector. Por ejemplo, es muy fuerte la de enfermedades especiales, es muy fuerte. Entonces, dependía de la fortaleza de cada organización.
Cada organización presionaba al Estado y entonces había respuesta del Estado, pero no por una voluntad del Estado para que participaran siempre. Y ese fue un error nuestro. Ese fue un error, pues estoy hablando de cuando yo era funcionaria, yo me hago responsable. Entonces, fue un error. No entendimos, no leímos suficiente. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Siguió, después del gobierno de Kirchner, siguió el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, y ahí, además de hacer centros de atención primaria, porque en la etapa de Kirchner, que fueron 4 años, se hicieron muchísimos centros de atención primaria en todo el país, se empezaron a hacer hospitales. Hospitales del Bicentenario se llamaron, porque la Argentina cumplió 200 años, y entonces esos hospitales se distribuyeron en todo el país. Y también en el conurbano bonaerense, donde hay una concentración poblacional muy grande, y donde ya el cordón entre el interior de la provincia de Buenos Aires y ese sector del conurbano no daba abasto. O sea, faltaban camas, faltaba atención, faltaba... Bueno, entonces se construyeron. Entonces, eso es... Porque yo hoy escuchaba, no alcanza con esto, no alcanza con el otro. Miren, para cuando uno tiene una necesidad, eso alcanza, yo les puedo asegurar. Porque yo soy médica. Cuando uno necesita una cama para trasladar a un paciente, necesita que esa cama exista. Entonces podemos escribir los versos más lindos de esta noche, pero cuando necesitamos las cosas concretas, tienen que estar las cosas concretas. ¿Me entienden de lo que les hablo? Porque si no, esto es... Porque sí, tenemos que tener pensamiento, tenemos que planificar, pero tenemos que tener acción concreta. Entonces, llegamos a eso, y llegamos a que terminó el gobierno, y bueno, pasaron muchas cosas. Perdimos el gobierno. Y ganaron los neoliberales. Y ustedes dirán, ¿por qué ganaron los neoliberales? Porque los sectores medios, y por un error nuestro, porque yo siempre digo, no gana el otro a veces porque es mejor. Perón decía, no ganamos nosotros porque somos muy buenos, ganamos porque los otros son peores. Entonces, si vos sos peor que el otro, tenés un problema. Tenés un problema, mejorar, hermano. Entonces, el tema acá es mejoremos. Porque si cuando estamos gobernando no entendemos qué demanda el pueblo, perdemos esa confianza. Y cuando perdemos la confianza, muchachos, perdemos los votos. Los gobiernos duran, acá no hay reyes, entonces los gobiernos duran el tiempo que marca la ley. Y en ese tiempo que marca la ley tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. ¿Y saben quiénes lo tienen claro? Ellos. Los neoliberales lo tienen claro, clarísimo. Cuando asumió el gobierno en el 2015, el gobierno neoliberal, lo primero que hizo fue detener la construcción de los hospitales del Bicentenario, que quedaban muchos por construir. Detener todo lo que fuera entregar medicamentos en el sector público. No desarmó el remediar, ¿qué hizo? Lo vació. Entonces, en lugar de repartir todos los medicamentos que repartíamos menos. Porque era importante la diabetes y la hipertensión. Lo demás no era importante. Por ejemplo, los hipotiroideos, y bueno, si se mueren los hipotiroideos, ¿qué problema hay? Entonces, porque el concepto es ese. Es más, en la pandemia, el expresidente Macri llegó a decir, cuando lo llama el presidente Alberto Fernández para hablar con el expresidente, para acordar políticas ante una pandemia, una catástrofe, él le contesta que se mueran los que se tengan que morir. Eso contestó un neoliberal que había sido presidente de la Nación. Entonces, el tema acá es, ¿por qué nosotros tardamos tanto en tomar decisiones y ellos tardan tan poco? Porque tienen claro el objetivo, lo tienen muy claro. Nosotros sabemos que la salud es un derecho, pero para ellos es una mercancía. Por lo tanto, y además lo escribieron hace muchos años, muchachos, el Consenso de Washington es de 1990. No es nuevo. Yo escuchaba, nosotros hablamos del 78 de Alma Ata. Bueno, ellos en 1990 escribieron el Consenso de Washington, ¿eh? A ver si lo leemos de una buena vez por todas, deberíamos. ¿No les parece? Entonces, ¿por qué ellos desmontan todo? Porque para ellos es una mercancía. Vuelvo a lo que dije al principio, es una mercancía la educación, es una mercancía la salud, todo es una mercancía. Y todo da ganancia, y da distinta ganancia de acuerdo al ciclo político que estamos atravesando. Porque hoy los que ganan son la parte financiera. Ya no son los que producen en la industria y en el agro, sino
el sector financiero internacional. Y ahora sí voy a nuestro sistema de salud. ¿Por qué el deterioro en la Argentina? Porque hay tres principales problemas en la Argentina con el sector salud, que tienen que ver, usted dirá, doctora, ¿pero qué tiene que ver el sector financiero internacional con la fragmentación en la salud en la Argentina? Muchísimo que ver. Yo no les dije que era una mercancía. La fragmentación favorece la mercancía y favorece que sea una mercancía. La fragmentación está hecha justamente para eso. Ahora, no lo entendimos. El sector público, en lugar de fortalecer al sector público, sigue discutiendo con el sector privado. Miren, si hubo un momento histórico que fue importante en mi país, por lo menos, fue la pandemia. Acababa de asumir un gobierno que era el nuestro, en el 2019. El presidente se pone al frente de las decisiones políticas. El que da primera respuesta es el Estado, es el sistema sanitario del Estado, porque el sector privado entró en pánico. ¿Por qué? Porque la lógica del sector privado es la ganancia. Es la ganancia. ¿Quién iba a pagar que le pusieran adentro de la clínica un infectado de COVID? ¿Qué tenían que hacer con el infectado de COVID? No tenían la menor idea. ¿Quién los instruyó? ¿El Estado? ¿El sector público? ¿Quién organizó la respuesta que se iba a dar en los consultorios, en los sanatorios, en los hospitales, en los laboratorios, para determinar quién tenía COVID y quién no tenía COVID? ¿Quién tenía que ser atendido y quién no tenía que ser atendido? El Estado, el sector público. En mi país fue el sector público. Rápidamente, ¿qué hizo el presidente? Dio la orden de que se generaran nuevos lugares de atención. Se generaron por obra pública financiada por el Estado, nuevos efectores de salud de urgencia, donde había mayor concentración poblacional. ¿Qué se generó? Mayor capacitación y mayor capacidad instrumental para determinar quién tenía COVID y quién no tenía COVID. ¿O iba a resolverlo el sector privado? ¿O iba a resolverlo? ¿Saben quién instruyó al sector privado? A las bioquímicas para que hicieran los análisis. ¿Saben quién instruyó a la red para que llegara al Malbrán y a los lugares que se tomó como nodo para diagnóstico? El sector público. Los bioquímicos que estaban en el sector público, no los del sector privado. Entonces, ese fue un momento crucial para haber tomado determinaciones políticas. No las tomamos. ¿Qué hicimos? Hicimos todo el trabajo. Sí, hicimos todo el trabajo. Cuando terminó la pandemia y cuando teníamos que desmontar todo lo de la pandemia, se desmontó todo y todos volvimos cada uno a su casa. ¿Vieron la canción de Serrat, Se terminó la fiesta? Bueno, acá no era una fiesta, era una catástrofe. Entonces estábamos todos juntos. Cuando se terminó la catástrofe, cada uno fue a su lugar. El señor rico volvió a sus riquezas y el señor pobre a su pobreza. Entonces, perdemos oportunidades donde, si todos sabemos que el sector público es la columna vertebral de los sistemas sanitarios, ¿por qué el Estado no lo fortalece? ¿Y cómo se fortalece? La fragmentación es muy fácil fortalecerla. Mire, esto es como la casa de uno. Si uno no tiene dinero, es muy difícil que pueda comprar lo que va a comer. Porque para comer hay que comprar los alimentos. Bueno, en el sector de la salud es lo mismo. Hay que pagar los salarios. Si uno no paga salarios de acuerdo a lo que se necesita para vivir en cada país, un profesional o un no profesional de la salud, nosotros le tenemos que pagar. Porque, ¿qué les dije al principio? Si yo no le pago bien a los que trabajan para el sector salud, porque uno puede tener mucha voluntad, mucha vocación, mucha empatía, mucho amor, pero a los hijos le tiene que dar de comer, ¿eh? A los hijos le tiene que dar de comer y les tiene que dar educación. Porque eso de que nosotros somos todos samaritanos y nos aplaudían a todos en la pandemia. Nos aplaudían a todos. Y después volvé a tu salario. El salario, yo quiero que les diga, el salario que gana un médico de 36 horas semanales en la Argentina, en el sector público, en la provincia que yo vivo, es de $800 por mes.
un médico. Imagínense lo que gana la enfermera. Imagínense lo que gana el resto del equipo de salud. Y ustedes me dirán, pero eso es mucho. En mi país es muy poco. ¿Saben cuánto tiene que ganar alguien para no estar bajo los niveles de pobreza? 1.200.000 pesos. Entonces los médicos ganan por debajo del nivel de pobreza de mi país. ¿A ustedes les parece que un sistema así puede funcionar? Entonces, ¿cómo no se van a ir al sector privado? Pero eso no es nada, porque una cosa es que no lo puedas pagar y vos fomentás, sí, la salud pública y demás. ¿Qué está haciendo el presidente actual? Para desmontar el sistema de bienestar, lo único que hace es no pagar más salario. Entonces, si vos no tenés que decir a voz en cuello, estoy en contra de la salud pública, lo que haces es la desfinanciás. Es sencillísimo. Mira, más sencillo que eso. No hay reactivos en los hospitales, no hay medicamentos en los hospitales. Le pagás a los médicos un salario bajísimo, el médico se va a trabajar a otro lado que le pagan más y el pobre termina atendiéndose como puede en el lugar que puede. Y eso es lo que están haciendo, desmantelando el estado de bienestar. Lo que se consiguió hasta el año... A ver, ¿cuándo se empieza a desfinanciar? En el 2015. Se empieza a desfinanciar, termina el gobierno de Macri, llega el gobierno de Fernández, y en el gobierno de Fernández no solo se tomaron decisiones en el sector de salud, se tomaron decisiones muy importantes. Por ejemplo, ustedes saben, en ese gobierno se pagó el salario, la mitad del salario industrial para todos los trabajadores de la Argentina la pagó el Estado, para que la gente no se quedara sin trabajo, porque como había que cerrar las fábricas, había que parar la producción para que no se contagiara la gente, el Estado se hizo cargo de la mitad del salario. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el gobierno neoliberal ahora? Desmantelando el estado de bienestar. Pero yo cuando escribo digo que hay tres principales amenazas del sistema público. Uno es la fragmentación del sistema, otro el desfinanciamiento. Si vos no financiás, porque vos me podés decir, pero ¿cómo, Graciela, en la Argentina cuánto se invierte en salud? El 10% del PIB, el 10% del PBI. Es mucho dinero, ¿eh? Es mucho dinero. Pero ¿qué pasa? Está fragmentado. El sector público se ha quedado con... El sector público nacional solamente aporta... El sector público y estatal, que incluye nación, provincia y municipio, cubre solamente el 36% de la población. Hoy cubre más que eso, porque con el Estado neoliberal cada vez más gente va al sector público. Las obras sociales abarcan el 50%. Ustedes imagínense si la seguridad social, en lugar de contratar con el sector privado, trabajara con el sector público. No tendríamos que andar pidiendo financiamiento externo. Con esa recaudación económica alcanzaría y sobraría. Pero no es solamente las obras sociales sindicales, están las obras sociales de las provincias. Y además está el PAMI. El PAMI se llama Plan Médico Obligatorio, pero en realidad se llama Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados. Tiene 2,5 millones de afiliados. 4 millones si consideramos la familia. Entonces, si nosotros lográramos consensuar una política, el sector público con el sector de las obras sociales sindicales, las obras sociales provinciales y el PAMI, lograríamos concentrar económicamente una masa de dinero fenomenal para fortalecer el sector público y para además definir otras políticas, porque esto es lo que quiero hablar ahora. Entonces, pero las prepagas ya se quedaron con el 14%. En todos estos años de no tener nada, o sea, ustedes fíjense, de no tener nada pasaron a tener el 14%, más lo que tienen de la seguridad social. Entonces, el otro tema es la precarización laboral, pero, a ver, ¿impactan todos por igual la precarización laboral? No, impacta más en las mujeres. ¿Por qué? Porque la mayoría de los trabajadores de la salud en la Argentina hoy son mujeres. Yo escribí en un libro de la CEPAL hace unos años la precarización laboral en la Argentina en el sector femenino y el rol de las mujeres en la salud. Entonces ahí se veía en esos años, y ahora se ve más todavía, cómo la mayoría de enfermería son mujeres,
o diversidades sexuales, de género, diversidades de género, o personas con diversidad, o la mayoría de las personas que trabajan en salud, sea el sector que fuere, ya sea profesional como no profesional, son mujeres. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El sector masculino deja el sector, como en el caso de educación, y eso ayuda a la precarización, porque parece que a las mujeres, ¿viste?, nos dan más horas de trabajo, total, nosotros aguantamos. Y esto es una política que no la instrumentan solamente varones, que ese es otro de los temas. La instrumentan también mujeres. Nosotros acabamos de tener una canciller que acaban de sacar que dijo que los viejos, total, se iban a morir para que le iban a repartir los medicamentos. Esa era la canciller. Entonces, neoliberal, la señora. Entonces, el tema acá pasa por la precarización, pero además pasa por el tema del rol de las mujeres. A pesar de que está feminizado el sector salud, los lugares de conducción no lo ocupan las mujeres. Son muy pocas las mujeres que ocupan lugar de conducción. Muy pocas. Entonces, ¿qué es lo que se necesita? ¿Más capacidad? ¿Se necesita más horas de trabajo? No, están súper capacitadas, ¿no es cierto? Hoy aquí alguien dijo, y en mi país está pasando, salen más mujeres médicas en las universidades de la Argentina que varones, en este momento. Entonces, no es que no se capacitan, salen más enfermeras que enfermeros. Entonces, ¿por qué no están en la conducción? Entonces, esto es parte también de la discusión, porque yo creo que si hubiera más mujeres en la conducción, per se es cierto que hay montones de trabajo que muestran que eso no asegura nada. Pero yo creo que habría un poquito más de empatía en muchas de las actividades que se hacen en salud. Y después, la falta de participación popular y de género. Este es un tema que yo creo que tenemos que abordar, ya lo abordaron suficientemente todos los que me precedieron, comparto absolutamente, pero hay algo que quiero aclarar. Participación popular no significa hacer reuniones con la gente. Participación popular significa hacer consejos donde se trabaje en los lugares de decisión, en los centros de atención primaria, en los hospitales, en los lugares de decisión, participe el pueblo en la decisión. O sea, si yo estoy en un barrio, yo me siento y participo en la decisión que se toma cómo va a seguir el tema de salud en mi barrio. Hay un problema con las poblaciones, hoy ya lo hablaron, el tema del envejecimiento poblacional. En mi país también es una realidad. En la ciudad de Buenos Aires bajó el 44% la natalidad. En mi ciudad, que somos 130.000 habitantes, bajó el 50%. Entonces, ojo, yo no estoy hablando de una política natalista, no estoy planteando eso. Lo que estoy planteando es que la población se envejece y nosotros seguimos insistiendo en dar la espalda a todo lo que es la salud de los mayores, de los adultos mayores. No hay políticas específicas. En la Argentina el único sector que hace eso es el PAMI. Ahora los demás no lo hacen. Entonces, ¿cómo es esto? Si estás en la seguridad social, tenés asistencia. No estás en la seguridad social, no tenés asistencia. Por eso tenemos que discutir muchas cosas. Pero yo sé que si tenemos un objetivo claro, si tenemos gente formada, porque esto de la formación de cuadros es fundamental, porque a veces no se pueden llevar adelante, porque no hay cuadros para llevar adelante las políticas. O los cuadros tienen una formación totalmente neoliberal. En la Argentina, hay un problema muy serio de formación de cuadros, porque muchos de los cuadros que forman las universidades son neoliberales puros. Aunque no lo admiten, no lo dicen a voz en cuello. No, nadie dice, ay, yo soy neoliberal. No, esa es mi ley, pero los demás no, se esconde todo. ¿Viste? Te mienten, te dicen, no, esto porque lo plantea la OPS. Muy bien, discutamos lo que plantea la OPS, ¿cuál es el problema? Que es la Biblia, y la Biblia también está bastante discutida. Entonces, este es el tema. O sea, ¿qué fuerza laboral formamos? Yo digo, cuando hablamos de lo que nos toca por hacer y los errores que hemos cometido, es la fuerza laboral. O sea, a ver, ¿con quién vamos a trabajar? Porque podemos tener un presidente o presidenta brillante. Ustedes la tienen. Podemos tener los mejores dirigentes con las mejores ideas. Pero si los cuadros de trabajo no tienen internalizado todo esto, es inútil, porque ¿con quién lo vamos a hacer?
¿Quién se va a sentar? A ver, la presidenta no puede, yo sé que lo hace, que recorre todo el país, pero no puede ir a sentarse centro de atención primaria por centro de atención primaria. Para eso nosotros somos trabajadores de la salud, para hacer esa tarea. Y para hacer, si somos formadores, para formar. Si somos trabajadores en contacto directo con las personas, para trabajar. Pero lo tenemos que hacer. Si somos directivos en gestión y tenemos que tomar decisiones, la tenemos que tomar con conocimiento de lo que estamos decidiendo. ¿Qué estamos decidiendo? ¿Lo que marca un libro? No, el libro lo leemos para tener conocimiento, pero para tomar la decisión de lo que vamos a hacer, tenemos que tener criterio propio. Y el criterio no es de una sola persona. Y ahí es donde viene el tema de la participación. Si la participación de la gente no es parte de la toma de decisiones, difícilmente, culturalmente podamos cambiar esto. Porque culturalmente vamos perdiendo la batalla, porque bueno, mañana va a hablar el doctor, pero los medios masivos de comunicación, las redes sociales, la tecnología, está dirigida a eso. No quieren que cambiemos el enfoque. Nosotros acá nos pasamos hablando todo el día de participación popular. Esto, el otro, aquello. Salimos a la puerta y la gente va a los sanatorios. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Entonces, de eso se trata, discutir lo que tenemos que hacer. Pero lo tenemos que hacer de acuerdo a lo que necesita cada uno en cada lugar. Mi país es federal. Mi país, miren, mi país es diferente. El norte climatológicamente, el sur climatológicamente, el oeste climatológicamente y el este climatológicamente. ¿Yo voy a tomar las mismas decisiones de salud? Es una pregunta. O sea, las preguntas centralizadas, las respuestas centralizadas no tienen sentido, no nos han dado resultado. Eso es lo que nos tenemos que plantear. Y bueno, no hablo más. Yo creo que si tengo algunos minutos, me gustaría que hicieran preguntas y me gustaría escuchar lo que opinan, no solo ustedes desde aquí, sino el que quiera preguntar lo que quiera. Yo creo que el neoliberalismo en mi país está devastando el país, está entregando el país, está entregando las riquezas, pero está entregando al pueblo, y eso es horrible, horrible. Tengo ahí amigos que me hacen la señal. No es la de Churchill, es la nuestra. Si alguien tiene el gusto de hacer alguna pregunta, levante su mano y le acerco el micrófono. ¿Nadie por ahí? Un tema pendiente con un doctor que estuve hoy cuando tomé un café. El tema de los alimentos, el tema de la salud bucal y el tema de la salud mental. Yo no sé por qué, históricamente, son dos temas que nadie quiere hablar, como si no formaran parte de la salud. Y esto es un tema, por ejemplo, que lo que ha determinado es que los sectores privados sí lo asumieron, porque deja mucho dinero. Entonces, cuando nosotros, Perón decía, si vos abandonás un lugar, otro lo ocupa. Entonces, el tema de la salud mental y el tema de la salud mental y el tema de la salud bucal es fundamental. Miren, el tema de la salud bucal en la Argentina, para que tengan una idea, una prótesis, sale 1,5 millones de pesos. Si la gente gana 800.000 pesos un profesional, imagínense cómo va a pagar eso. Entonces, si el Estado no financia... ¿Cómo? Si el Estado no financia la salud bucal, y por otro lado, para comer, que es es un derecho fundamental, porque si no nos morimos, necesitamos la boca.
Entonces, este es el tema. Yo digo, no necesitamos tanta ciencia, ni que nadie escriba tantas cosas. Está todo casi escrito, ¿eh? Está todo casi escrito. Lo que falta es determinación y tomar la decisión de cuáles son las prioridades. Y esto creo que es un tema fundamental en el tema también de salud mental. Porque, a ver, si hay algo que está haciendo el neoliberalismo, y esto mañana el doctor va a hablar, gracias, va a hablar más, seguramente acá va a hablar del tema comunicacional y todo eso. O sea, a ver, yo creo que el tema del neoliberalismo es cómo nos colonizan no solo los territorios, nos colonizan la cabeza. Entonces, nosotros lo que tenemos que pensar es qué prioridades determinamos nosotros, no cuáles determinan ellos. Nosotros tenemos que hacer nuestra agenda de acuerdo a las propias necesidades. Entonces, esto es lo que quería decirle al doctor. O sea, acá lo que hace falta es visualizar la necesidad de las personas en la vida real, no en los libros, en la vida real, en lo que le está pasando a nuestras poblaciones. O sea, esto es sencillo, si uno sale a la calle, yo vivo en un barrio, si salgo a la calle de mi casa yo veo cuáles son las necesidades, no soy ciega, pero además la gente me las dice, que soy sorda además de ciega. Entonces, este es el tema. ¿Por qué siempre relegamos políticas que dejamos en manos del mercado? Porque las dejamos nosotros. El mercado avanza hasta donde se lo deja avanzar. Yo creo que el neoliberalismo lo que ha hecho es colonizar nuestras cabezas. Entonces, para cambiar eso, lo que tenemos que hacer es hablar y decir todas estas cosas. Pues si no se las decimos a las personas, van a seguir pensando lo que les dice la televisión. Hay una canción de Charly García, que es un rockero argentino de rock nacional, que dice que todo se lo dice la televisión. Y es de hace unos cuantos años. Que todo se lo decía la televisión, lo dice en una canción. Entonces, ¿por qué no cambiamos la estrategia nosotros? ¿Por qué no hacemos lo que tenemos que hacer? Ese es el desafío. Despidamos como se merece en esta tarde a la doctora Graciela Rosso por su magnífica conferencia magistral Reconstrucción y Desarticulación de los Derechos Sociales en Argentina. Muchas gracias, doctora Graciela Rosso.